Buenas tardes, vamos a empezar en 5 minutos. Vamos acomodándonos y acomodando la cámara antes de iniciar nuestra reflexión, ahí para que se vea nuestro Cristo crucificado, y nos tomamos 5 minutitos acomodándonos para poder hacer nuestra reflexión en esta tarde. Hay personas que a veces me preguntan por las cosas que utilizo en el atril. Y bueno, aprovechando este tiempo para que no sea un tiempo muerto, lo primero que utilizo es la Biblia. Mi Biblia tiene distintos separadores. Eso me ayuda, antes de la reflexión, tener ya la charla separada en los puntos bíblicos que quisiera utilizar. Utilizo luego una tablet que me ayuda en el tema de la memoria, ya que no soy bueno con la memoria, me ayuda a recordar. Antes utilizaba hojitas, en el caso que fuera, y como tú puedas, lo que el presupuesto te dé. Yo después de esta tablet la tengo utilizando ya hace unos 5 años, pues más o menos, 5 o 6 años. Lo otro que pongo, como digo a las personas, pongo una cruz, un crucifijo, en donde, no sé si llegas a ver bien, está Jesucristo con María Santísima al lado, para recordarme que estoy anunciando a Jesús, el Hijo de María Santísima, y para tener la mirada puesta en la reflexión, durante la reflexión, mediante la predicación, tener la mirada puesta en Cristo. Junto a mi infaltable rosario, este es el rosario en movimiento, se me han caído algunas medallitas. Estas medallas son las medallas de algunos santos, por ejemplo, este es de San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, tenía mi medalla de San Benito, salió volando por ahí, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y siempre es importante, cuando prediquemos, tener esta sensibilidad a la palabra de Dios. A veces es bueno y es importante tener libros que puedan complementar un poco el contenido temático que vamos a desarrollar, y un cronómetro que me ayuda a no pasarme más de lo que me suelo pasar. Entonces, teniendo ya todos los elementos para nuestro servicio, adoramos a Cristo crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy día tenemos mucho que compartir. Esperemos que podamos transmitir todas las enseñanzas que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este día y poder transmitirlas en una absoluta fidelidad. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, orando, pidiéndole al Señor que trabaje en nosotros, que toque nuestro corazón, que toque nuestra vida. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea Cristo en esta hora que nos ayude a entregarnos a Él. Sea María en esta hora que nos ayude a entregarnos a Cristo. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti
tan solo a ti, solo a ti. Esta es nuestra humilde petición en esta tarde. Que no haya nada dentro de nosotros que no sea tuyo, Señor. Toma todo lo que te entregamos y no nos lo devuelvas, Señor. Porque te queremos a ti y tan solo a ti, Señor, por sobre encima de todas las cosas que tenemos. Tú eres aquello primero que nuestro corazón quiere en su vida. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Imagínese usted, hermano, delante suyo las manos llagadas de Cristo. Imagínese las manos benditas del Salvador. Vamos a poner en sus santas y benditas manos aquello que nos preocupa en esta tarde. Aquello que nos quita la paz. Pongamos en sus santas y benditas manos nuestros miedos, nuestras dudas. Aquello que es causa de dolor en nuestro corazón. Aquello que nos aflige el alma. Pongamos todo en las manos del Señor para ver las manos del Señor en todo. Y le decimos a Él: toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame. Tómame, tómame, Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Toma nuestra vida por entero, Señor, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Toma, Señor, nuestra vida tal como hoy se encuentra, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que nos está sucediendo. Tómala tú, Señor. Enteramente nos entregamos a ti, porque tú, Señor, eres lo único a quien esta vida realmente queremos. Toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Una vez más vamos a decirle: toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo. Jesús, no me devuelvas nada, no me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Yo quiero preguntarte, hermano, delante de Jesús, ¿cuánto quieres tú a Cristo? ¿Cuánto le deseas? ¿Cuánto le necesitas?
cuánto Él te está haciendo falta. A veces damos por supuestas las cosas, pero qué importante es no solamente sentirlas y pensarlas, sino también decir, dile a Jesús cuánto le necesitas. Este día, frente a todo lo que te está pasando, cuánto le necesitas a Él, cuánto le quieres a Él. Porque puede ser que a veces le queremos a nuestro lado cuando nos sentimos tristes y solos, cuando nos sentimos golpeados por la tempestad. Pero después de eso, ¿cuánto le necesitas a Jesús? Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí. Díselo al Señor, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Una vez más, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Alabado seas, Señor. Solamente a ti te queremos, Señor. Hoy nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, reconoce su honda necesidad de ti. Alabado seas, bendito seas tú, Señor. Tú eres aquello de lo que más necesidad tiene mi alma, Señor. Alabado seas. Toma mi vida, Señor. Te entrego mi vida, Señor, para que tú la uses en lo que tú quieras, Señor bendito. Alabado seas, glorificado seas. Te queremos solamente a ti, Señor.
Señor. Alabado seas. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. La roca fuerte en la que tenemos nuestra esperanza. El gozo de nuestro corazón, que necesitado de ti te dice, Señor, te necesito. Tú me haces falta, Señor. Hoy más que nunca, Jesús bendito, confirmamos la necesidad de nuestro corazón de ti. Y te decimos, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti. Solo a ti, una última vez. Que no haya nada dentro de mí. Quita todo obstáculo, todo impedimento interior, Señor, a que yo pueda entregarme a ti. En esta tarde sana mi corazón, sana las heridas de mis pecados, Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, mi buen Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado seas, Señor, en esta santa tarde en la que te pedimos que te entrones en nuestro corazón, necesitado de ti, Señor, de tu amor, de tu palabra, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, como tierra seca que languidece por agua. Así está nuestra alma gritando: busca a Dios, busca a Dios. En Él están las respuestas de tu vida, para tu vida. Alabado seas, oh bendito. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, en esta gran asamblea que convocas en esta tarde, Señor, y nos reúnes para que nos gocemos en ti, en tu palabra, para que disfrutemos, Señor, de tu presencia, para que podamos ser curados, para que podamos ser sanados, para que seamos liberados, Señor, porque tu palabra es bálsamo que sana. Tu palabra tiene el poder de transformarlo todo. Aleluya, Señor. Los que tenemos hambre y sed de eternidad, aquí venimos. Bendito Jesús, a ti venimos. Porque tú, Señor, hoy más que nunca nos haces falta. Nunca dejes de decirle al Señor cuánta falta Él te hace. Todos los días Él nos hace falta, como dice la palabra. Sin mí nada pueden hacer. Vamos con profunda fe a rezar la oración que el Hijo nos enseñó, para que cuando nos dirijamos al Padre, lo hagamos entendiendo que Él es el Padre nuestro, el Padre que nos engendró y que no se ha desvinculado de nosotros, porque todos los días de nuestra vida Él está con nosotros, y que el inmenso amor que nos tiene se ve reflejado en que tanto nos amó que entregó a su único Hijo,
por salvarnos a nosotros. Porque el amor del Padre se ve en que Él entregó al Hijo amado para salvarnos a nosotros, los hijos perdidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre bendito, caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, que extiendas tus manos sobre nosotros. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de la angustia, de la desesperación, de la impaciencia, de la amargura, de la tristeza, del dolor del cuerpo y del dolor del espíritu. Líbranos, Señor, de todo mal que esté operante en nuestra vida. Líbranos, Señor, del mal que quiere el malo en contra nuestra. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús, del mal que permanece oculto a nuestro entendimiento. Líbranos, Señor, de la mentira del diablo, de la red del cazador, de las trampas de nuestro adversario. Líbranos, oh Señor bendito, del fango cenagoso, de la peste funesta, del demonio que ataca el mediodía. Líbranos, Señor, de las argucias del enemigo y de sus huestes, para que, libres de todo mal, podamos servirte todos los días, gozando siempre de tu presencia con gozo y con alegría. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo para que podamos abrir nuestra inteligencia y podamos comprender la hondura y la profundidad de aquello que tú quieras hacer en nosotros. Dame a mí la inteligencia y la sabiduría para poder transmitir una palabra de fe, una palabra de aliento a aquellos que tú quieras dirigirte, Señor. Y por la sangre poderosa del Cordero de Dios sea santificado el lugar donde nos encontramos, sea santificado el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, todo lo que hacemos y decimos, la transmisión de esta señal y la recepción de ella, para que podamos, Señor, libres de todo mal, gozar siempre de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la santa intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Vamos a pedir también de manera muy especial, a través de la oración de San Miguel Arcángel, que seamos liberados de toda fuerza del mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Es nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial, manifiesta sobre él tu poder, ese poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página, Algo que decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en un movimiento en Lima, Perú, llamado Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, haciéndoles recordar que oramos por ustedes. Cada vez que brindamos este servicio, cada vez que estamos transmitiendo alguna palabra de fe, recuerden ustedes que ese día hemos orado por ustedes, que ese día hemos clamado por ustedes, por aquellos que se están colgando de esta señal, que están viendo esta programación, y por aquellos que la verán posteriormente. Nuestras oraciones por ti, nuestras oraciones por tu familia, y recuerda que tú no estás solo, y también recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes de distintas partes del Perú y de distintas partes del mundo, de distintas parroquias de esta nuestra Lima y del Perú y del mundo entero. Hermanos míos, hoy día continuamos con nuestro curso de formación sobre la fe de María. Vamos a desarrollar, hoy día nos toca desarrollar el tema número 3. Tema número 3, la vocación, segunda parte. La semana pasada hemos hablado sobre la primera parte de la vocación. Hemos aprovechado este texto de Nuestra Señora para poder hablar de la vocación. Hoy día pues nos toca hablar la segunda parte. La primera parte hemos hablado sobre las disposiciones internas para responderle a Dios. Hoy día nos va a tocar desarrollar la parte de esos impedimentos interiores que son obstáculo a la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vamos a utilizar el texto de la semana pasada, el texto de la Anunciación de Lucas capítulo 1, versículos del 26 hacia adelante. Lucas capítulo 1, versículo del 26 hacia adelante. Lucas 1, del 26 hacia adelante. Dice la santa palabra de Dios. La vocación, segunda parte, que vendría a ser la segunda meditación, impedimentos internos. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel:
¿cómo será esto puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este ya es el 6º mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios para que pueda predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, la Iglesia nos invita a contemplar y a meditar en el sí de la Virgen de Nazaret. Esto lo enseñamos la semana anterior y habíamos citado un documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el numeral 56, en donde se nos dice que el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación, escucha bien esto, que ha sido voluntad de Dios, que a la encarnación de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, ha querido que precediera el sí de María. Entonces, en este documento, la Lumen Gentium nos va a decir algo más en ese mismo numeral 56, líneas más adelante. Dice, con razón, pues, los santos padres consideran a María no como un instrumento pasivo en las manos de Dios. Atención a esto, qué interesante. María no es un instrumento pasivo, es decir, no es que no hace nada, no es que no haga nada. María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino como cooperador en la salvación humana por la libre fe y la obediencia. Entonces, este documento nos muestra que María es cooperadora de la salvación de cada uno de nosotros, la salvación de todo el género humano, y la cooperación de María está en su sí, porque ese sí ha permitido la encarnación del Verbo, como rezamos en el credo niceno, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó en María Santísima por obra del Espíritu Santo. Es decir, la clave para entender el propósito de Dios de cara a la salvación de todos los hombres está en comprender el sí de María. El sí de María entonces es la clave hermenéutica para comprender la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Nos ayuda a comprender ese propósito redentor del Verbo. Va a decir también este documento, Lumen Gentium, en el numeral 56, algo con lo que quiero reflexionar, sobre todo en esta tarde. Dice, párrafos más arriba, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Entonces, hablando sobre la fe de María es una fe obediente. Y quisiera que esta palabra la apunte grandota. La fe de María es una fe obediente. ¿Y qué significa esto? Es una fe que se somete al plan de Dios, aquello que Dios le muestra, aquello que Dios le revela. La fe de María es una fe dispuesta a hacer aquello que Dios le pide.
Atención a eso que estamos señalando. La fe de la Virgen no es solamente una fe pasiva, sino es una fe activa, colabora en el plan y en el propósito de Dios, no solamente en su vida, sino a favor de la de todos los hombres. La fe de María tiene una condición que es muy importante, la humildad. Siempre va a haber relación entre la humildad y la obediencia, y va a haber relación entre el orgullo y la desobediencia. Atención a eso, porque en el Magnificat, en los versículos 48 y 49, la Virgen dirá: ¿por qué el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en ella? Porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Esto es interesante. Solamente desde la humildad se responde a la grandeza de Dios. Solamente la persona que ha madurado espiritualmente tiene condiciones de humildad. Y la humildad es necesaria para responderle a Dios. Ahí en donde no hay humildad, no puede haber obediencia. Y solo cuando el alma ha madurado en la presencia de Dios, como hemos enseñado la semana pasada, solo cuando el alma ha madurado en la presencia de Dios, el alma se vuelve dócil al sentir, al querer y al actuar del Espíritu. Solo en un alma madura, solo en un alma humilde, el Espíritu Santo puede trabajar. Amén. Pues bien, sucede, hermanos, que cuando el alma no ha madurado, esa respuesta que le debemos dar a Dios va a encontrar obstáculos, va a encontrar impedimentos internos. Por eso, como va a decir Santo Tomás de Aquino, la gracia de Dios supone la naturaleza del hombre. Es decir, la gracia quiere obrar en nosotros, pero si nuestra naturaleza no es curada, si nuestra naturaleza, si nuestra humanidad, nuestra condición psicológica no es una condición madura, entonces la gracia va a encontrar obstáculos, va a encontrar impedimentos internos, porque a veces la respuesta que le podemos dar a Dios la aplazamos. A veces cuando Dios nos pide algo y le tenemos que responder, a veces terminamos retrasando esa respuesta que le tenemos que dar. Y otras veces el hombre responde de manera contraria a ese plan de Dios. Pongamos algunos ejemplos bíblicos. El documento del Lumen Gentium nos habla de la Virgen Eva y nos habla de la Virgen María. Y podemos contemplar nosotros, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 de Génesis, una situación que busca responder a una realidad del hombre. En el capítulo 2 se nos habla de un mandamiento. Se nos dice en Génesis capítulo 2, del 16 al 17, y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Este es el mandamiento que Dios le impuso a Adán y a Eva. Y escucha bien, en el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde se nos presenta y se nos relata la caída del hombre, ese capítulo de pronto nos muestra cómo nuestra carne, herida por el pecado, tiende a la desobediencia y a la rebelión con Dios. Esto es muy importante, apúntelo, porque usted y yo, heridos por el pecado, vamos a tener la tendencia a ser desobedientes. Vamos a tener la tendencia a rebelarnos contra los planes y propósitos de Dios. Entonces, cuando hablo de un alma madura en María, estoy hablando de un alma sana, en donde el Espíritu Santo ha
obrado. En este caso, Nuestra Señora ha sido preservada del pecado original. Nosotros que tenemos esta herida del pecado, somos curados por el Espíritu Santo en la medida que pertenecemos a Él y en la medida que nos quedamos en Él. Es decir, en la medida que mantenemos la comunión, en la medida que mantenemos el estado de gracia y en la medida que oramos, como enseñamos la semana pasada, el alma madura en la oración. Y es en ese contexto que conforme nosotros vamos orando y pasamos horas de oración, el Espíritu Santo nos sana. Sana en nuestro espíritu las heridas del pecado. Nos transforma el Espíritu Santo. Entonces, ese capítulo 3 es muy importante del libro de Génesis porque nos muestra la tendencia futura que tendrán los hombres a la rebelión y a la desobediencia con Dios. De pronto pensemos en el rey Saúl, donde en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 13 al 14, Primera de Samuel, capítulo 13, del 13 al 14, dice la Sagrada Escritura: te has portado como un necio. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado, entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado a un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te ha ordenado. Ese pasaje nos habla de pronto de la desobediencia del rey Saúl y se nos muestra que ante los ojos de Dios la desobediencia es un hecho terrible. Pongamos otro texto más de ejemplo. Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir. Escuche bien. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Tanto ese texto de Saúl y tanto este texto que se nos habla del profeta Jonás, podemos encontrar esto que acabábamos de decir, que cuando el alma no es madura, cuando el alma del hombre, cuando el alma del sujeto que es llamado por Dios no es madura, puede suceder que se retrase la respuesta que el hombre le debe dar a Dios, y lo que es peor aún, decíamos, puede suceder que incluso se haga todo lo contrario, como Jonás. Dios le pide: anda a Nínive, y lo que hace Jonás es huir de la presencia de Dios, es alejarse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos textos? ¿Qué es lo que nos presenta? Se nos presenta aquello que habíamos dicho del libro de Génesis. Nuestra carne herida necesita sanación. Nuestro espíritu herido necesita sanación. Porque vamos a tener la tendencia a rebelarnos contra los planes y propósitos de Dios. Tenemos la tendencia a la desobediencia. Por eso, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19, dice: Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. ¿Y qué actual es este texto? Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. La historia de Israel, la del pueblo hebreo, todo el Antiguo Testamento es la historia de la desobediencia del hombre. En el comienzo de la caída, en Génesis, continuando a través
de las pruebas del desierto, un pueblo rebelde, obstinado, de dura cerviz, como llega a graficarla la Escritura, continuando incluso después de haber sido introducido en la tierra prometida, se sigue rebelando contra Dios, se sigue olvidando de Dios, y cuando el pueblo se olvida de Dios le va mal. Y en ese contexto, el pueblo ruega a Dios y Dios hace que aparezca un juez. Y así, le comienza a ir bien otro tiempo, otra vez se olvida de Dios, otra vez le va mal, ruega a Dios y Dios les envía otro juez. Y luego de pronto encontramos a través de los profetas a un pueblo que persiste en su necedad, a un pueblo desobediente, a un pueblo que le cuesta someterse a la voluntad de Dios. Por eso lo primero que encontramos en los evangelios sobre el ministerio público de Jesucristo son las tentaciones del desierto. Porque en las tentaciones del desierto el Señor, escúchelo bien, está deshaciendo todo el camino por la humanidad andado hasta ese momento. Todo el camino de la desobediencia, Jesucristo lo está deshaciendo en el desierto, sometiéndose a la voluntad del Padre. Entonces, a veces, escuche que esta es la parte, es muy importante, esa falta de respuesta positiva a Dios provoca, atención, que el plan de Dios se frustre sobre nosotros. Escúchelo bien. Cuando no encuentra Dios una respuesta positiva en nosotros, ese plan de Dios se frustra sobre esa alma. Apunte que eso es muy importante. En Lucas, capítulo 7, en el versículo 30, dice: los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Atención a esta última parte del versículo. Frustraron el plan de Dios sobre ellos por una razón: por no aceptar su bautismo. Es decir, la falta de respuesta positiva a Dios frustra el plan que Él tiene sobre nosotros. Sobre nosotros. Es ahí, escúchelo bien, que el alma no avanza. Es ahí que el alma se estanca, se entumece, se queda toda tullida. Entra el alma en un proceso de enfriamiento y se termina entibiando. Pierde el ardor, pierde el celo. El alma, cuando no le responde positivamente a Dios, se queda estéril e infeliz al no ser usada por su Creador. Decíamos la semana pasada que en la vida espiritual se hace progresos solo cuando se le dice sí a Dios. Por eso, a lo mejor, hermano, usted está sintiendo que no avanza. A lo mejor usted siente que está estancado en su vida espiritual, como que entumecido, como que se ha quedado tullido, como que está en un proceso de enfriamiento, está cayendo en tibieza, se siente estéril y no hay gozo en su corazón, no hay felicidad, porque no se siente usado por su Creador. Esta es la razón por la cual muchos en la iglesia están sin poder vivir una experiencia alegre de la salvación de Dios. Hay muchos en la iglesia de pronto que viven sin alegría el evangelio. Por esta razón, por falta de respuesta positiva a Dios. Entonces, a mí me ha tocado ver en la vida espiritual a muchas personas que han tenido grandes llamados. A muchas personas que han tenido grandes ministerios, tanto laicos, como religiosos, como sacerdotes, incluso hasta obispos, y que han sido seducidos mayormente por sus pasiones, por sus desórdenes internos. He visto ministerios que el Señor ha ido trabajando y moldeando a través de los años, y de pronto por la falta de respuesta positiva, traducido por la falta de colaboración al llamado, ese ministerio se ha venido abajo. Grandes predicadores siendo infieles,
grandes predicadores apartados del camino del Señor, grandes hermanos con dones, con carismas, que se corrompió su corazón y se terminaron apartando. ¿Qué puede haber pasado en estas personas? Su amor fue probado. Su amor fue probado. Por eso va a decir el libro de Eclesiástico capítulo 2, versículos del 1 hacia adelante, dice: si te has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Es decir, tú quieres servir al Señor, eso es algo bueno. Tú quieres hacer cosas por la iglesia, eso es algo bueno. Pero dice la Escritura, prepárate para la prueba. Porque nuestro amor tiene que ser pasado por el horno de la humillación. Nuestro amor tiene que ser probado para conocernos, primero nosotros, y para conocer cuáles son los anhelos, las tendencias, aquello a lo que se mueve nuestro corazón. Por ejemplo, la cruz fue un medio de prueba para la comunidad del Señor. Podemos de pronto, como los discípulos, como los apóstoles, encontrarnos siguiendo a Jesucristo, pero no con una recta intención. Y la cruz fue el medio probatorio de las intenciones del corazón de los apóstoles. Por ejemplo, Juan y Santiago tenían ambiciones de poder. Por eso envían a su madre a que hablara con Jesucristo para que le sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda. La cruz probó eso. La cruz probó también el corazón de Pedro, el miedo que había. Él que dijo: Señor, yo no te abandonaré, yo te seguiré, y si es posible hasta daría mi vida. Y de pronto Pedro se encontró que tenía miedo de seguir al maestro y de correr su misma suerte. Y lo mismo de pronto pasó con Judas. Judas, la cruz probó su propia miseria, probó que era un hombre traidor. Y los demás apóstoles mostraron a través de la prueba de la cruz su propia incapacidad para responder a aquello que Jesucristo les proponía. Entonces, escuche bien esto, el amor tiene que ser probado. El amor tiene que ser probado. Y solamente cuando el amor atraviesa la humillación, ahí es que ese fuego que purifica el interior, lo sana. Ese fuego permite que nos conozcamos, nos ilumine el alma y permite que conozcamos las intenciones por las cuales estamos haciendo tal o cual cosa. Amén. Entonces, en toda vocación hay dos cosas implícitas. Atención, apunte que esto es muy importante. En toda vocación hay dos cosas implícitas: el llamado y la respuesta. Hoy día estamos centrándonos en la respuesta. En toda vocación hay dos cosas implícitas: el llamado y la respuesta. Por un lado, encontramos a alguien que llama, a alguien que quiere algo del otro. Y el que llama, ¿qué es lo que espera? Una respuesta. Apunte eso. El que llama, ¿qué es lo que espera? Una respuesta. A veces yo he encontrado, cuando hago acompañamiento espiritual, personas que están muy preocupadas por querer servir a Dios, por el tema de dones, por el tema de carismas, y no está mal ya, pero me parece que a veces es más querer de la persona que llamado de Dios. Definitivamente Dios irá purificando a esta persona, irá purificando las intenciones de su corazón. Pero a lo que me quiero referir aquí es que a veces es más el entusiasmo que un verdadero compromiso. A veces es más de pronto el deseo de hacer algo que un verdadero deseo de comprometerme con la cruz de Cristo. A veces es más eso. Y por eso estas situaciones irán purificando las intenciones del corazón. Un golpe duro en la vida, una situación problemática en la vida, lo que hace es eso, que quede en pie lo que realmente es de Dios y que sea apartado aquello que provenga de nosotros. Entonces, cuando hablamos de un llamado o cuando hablamos de una vocación, hay dos elementos implícitos, decíamos:
el llamado por un lado y la respuesta por otro lado. Alguien que llama es alguien que espera algo del otro. ¿Y qué es lo que espera? Una respuesta. Quiero que usted medite esto. ¿Qué está esperando Dios de ti? ¿Qué respuesta está esperando Dios de ti, hermano? ¿Qué respuesta está esperando Dios de ti, hermana? ¿Qué está esperando Dios en tu hogar? Como esposo, como esposa. ¿Qué te está pidiendo Dios con tus hijos? ¿Y qué te está pidiendo Dios en tu vocación con los demás hermanos en la iglesia? Porque no es primero el llamado misionero. Es primero, si tú eres un hombre casado, responder a Dios primero en tu vocación. Si tú eres una mujer casada, responder primero a Dios desde tu vocación. Como eres como padre, como eres como madre. Es el segundo punto. Y después de ahí, responder al llamado de Dios. Yo me he encontrado con personas que tienen grandes deseos de servir a Dios, pero cuando comienzas a hacer el acompañamiento espiritual, tú te das cuenta que su vida está muy desordenada, que su vocación en el matrimonio está desordenada, su matrimonio está desligado el uno del otro, tiene problemas con los hijos y así quieren servir. Y de pronto lo primero es ordenar la vida de adentro hacia afuera. San Pablo va a decir, ¿cómo vas a gobernar la iglesia de Cristo si primero no gobiernas tu casa? Entonces, el que nos llama está esperando una respuesta de nosotros, como padre en mi caso, como esposo en mi caso. Dios espera algo de mí, en mi vocación y posteriormente en mi servicio a la iglesia, pero ese no es el orden. De acuerdo a nuestra vocación, a los religiosos, a las religiosas les va a pedir algo también en orden a su vocación. Y nosotros tenemos que entender como primera vocación, en este caso para los que estamos casados, la vocación al matrimonio. ¿Qué me pide Dios con mi esposa? ¿Qué me pide Dios con mis hijos? Y luego, ¿qué me pide en la iglesia? En ese orden. Un día, una persona se molestó porque me estaba pidiendo, hermano, yo quiero conversar con usted. Así me decía la persona, hermanita, no tengo tiempo, tengo algunas cositas que hacer, ya hago acompañamiento a varias personas y no me da más el tiempo. Jesucristo no respondería así, me dijo la hermanita. Yo le digo, muy bien, porque yo no soy Jesucristo. Pero quiero decirle, hermana, que usted debe entender que yo tengo familia. A veces a mí me escribe gente y porque me demoro en contestarle o porque mi contestación de pronto es, hermanito, usted puede buscar esto en internet, hermanito, usted puede buscar esto en tal página, hermanito, léase tal libro. Hay gente que se molesta y de pronto esa gente no piensa que yo tengo mujer embarazada con ya casi 9 meses y tengo un niño a quien tengo que atender, y que tengo familia, que tengo personas por las que tengo que velar, que tengo un cargo dentro de un movimiento, soy el guardián de un movimiento, que tengo que responder a esta vocación que Dios me ha dado y que luego puedo ir atendiendo conforme el Señor me permita tener ese tiempo. Pero hay personas que de pronto no entienden eso. ¿Y eso qué muestra? Que a veces nosotros no estamos dispuestos a responder a Dios. No tenemos una actitud de apertura a lo que Dios nos pide, porque estamos más pendientes en las cosas que nosotros queremos que en aquello que Dios nos está pidiendo. Luego tenemos, después de aquel que nos llama, luego tenemos que al que recibe el llamado, nosotros que somos los sujetos del llamado, nosotros nos sentimos interpelados por Dios y movidos a responderle. Por eso es que decía, a veces uno puede de pronto tardarse en responderle a Dios porque no se está preparado. O a veces incluso podemos hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Podemos hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide porque el alma no ha madurado. No ha madurado. Entonces, le explicaba a una persona, amiga mía, le decía que la falta de respuesta de Dios, del hombre al llamado de Dios, la falta de respuesta del hombre al llamado de Dios provoca que Dios guarde silencio. Atención a eso.
provoca que Dios guarde silencio. ¿Y esto por qué? Porque ¿para qué el Señor va a hablarnos si no estamos dispuestos a escuchar? ¿Para qué el Señor va a hablarnos si no estamos dispuestos a escuchar? Un día sucedió una situación muy interesante. Una joven me pidió conversar. Entonces yo sentí que el Señor quería que conversara con ella, entonces decidí acceder. Estuvimos conversando, ella quería hablarme sobre su sexualidad, sobre algunos desórdenes que habían en su sexualidad, y esto es lo que ella quería hablar, porque para ella esto era lo medular en su vida. Para ella esto era lo que Cristo quería que ella cambiara, y ella pensaba que tenía que responder sobre el cómo estaba llevando su sexualidad. Pues bien, sucedió que mientras yo le escuchaba, el Señor hacía que prestara mi atención a los afectos de su corazón. Ella, cuando una persona hace acompañamiento espiritual, está hablando con otra persona, hay veces que la otra persona habla y repite algunas palabras. Esas palabras tienen hondo significado para el que las está repitiendo. A veces lo primero que uno dice en un acompañamiento espiritual es lo que hay en el corazón como seña de un dolor psicológico. Entonces comencé yo a pensar las palabras de esta mujer y llegamos a la conclusión de que tenía una madre que la maltrataba. Y que de pronto a lo mejor esta persona lo más conveniente que tenía que hacer era retirarse de su casa. ¿Por qué? Porque ante ese maltrato psicológico, el grado de humillación de ella era muy elevado. Entonces su autoestima bajaba y crecía cada día más su nivel de ansiedad. Por eso el problema de la sexualidad. Entonces cuando termino hablando con ella, yo le digo, hermanita, usted ore y discierna, a lo mejor Dios le está pidiendo que salga de su casa para que usted vaya madurando humanamente, para lo que Dios le quiera pedir después. Oye, la hermanita me escuchó en ese momento y al día siguiente comenzó a mandarme mensajes de que había hablado con su asesor espiritual y que lo que yo le había dicho que no estaba de acuerdo y que el padrecito le había dicho que cómo ella se iba a ir de su casa y que ella estaba muy de acuerdo, que no era y que esto y que lo otro. Yo me quedé sorprendido porque era como si la chica me quisiera a mí convencer que no debía hacerlo. Yo le digo, hermanita, simplemente yo le he dado un consejo en base a lo que usted me ha consultado. Usted me buscó, yo no la busqué a usted. El problema está que esta mujer, la verdad que yo le estaba diciendo, la golpeó muchísimo. Yo lo que hice fue confrontarla con aquello que estaba pasando realmente en su corazón. Entonces, aquí sucede con esta mujer esto que estoy señalando. ¿Para qué Dios nos va a hablar si no estamos dispuestos a escuchar? ¿Para qué Dios nos va a tratar de otros asuntos? Queremos hablar de Él, de otros asuntos, si aún no le hemos contestado sobre los asuntos primeros. Después, esta mujer tuvo una aceptación de este hecho. La verdad nos va a hacer libres. Yo he visto una madurez en esta mujer porque fue entendiendo lo que tenía que cambiar. Cosas que tenía que ir separando y fue entrando en un proceso de maduración psicológica y que llegará el momento en que pueda responder a Dios. Probablemente aún no está preparada para salir del hogar y enfrentar ella sola su vida y hacerse responsable completamente de ella. Probablemente aún no está preparada, pero hacia eso tiene que encaminarse. Entonces, escuche bien esto. Usted que le está pidiendo a Dios, Señor, háblame si yo voy a tener marido o voy a tener mujer. Háblame, Señor, si voy a tener hijos o no. Háblame, Señor, si voy a conseguir trabajo o no. Háblame, Señor, qué va a pasar en mi futuro o no. Usted que le está pidiendo al Señor que le diga qué es lo que Él quiere, que le muestre su voluntad, pregúntese si ya le ha respondido a Dios en aquellas cosas que Él le ha llamado a responder. Porque ¿para qué hablarnos de otras cosas si seguimos con la actitud de no querer escuchar? Ya sea que solo queremos oír lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos es agradable el oído. Hay personas que no les gusta que se les diga la verdad.
Hay veces que cuando yo estoy haciendo acompañamiento, una persona comienza a hablar de un tema y yo tengo que cortarla y le tengo que repetir en más de una oportunidad, escucha. Porque hay personas que solo quieren oír lo que les conviene, solo quieren oír lo que les gusta, solo quieren oír lo que les es agradable al oído. Pero pregúntese si usted quiere oír lo que necesita. Entonces ahí, escuche bien esto, por eso a veces Dios no habla. Porque si le tenemos miedo a que Él nos cambie los planes, si tenemos miedo a que Él nos diga cosas que nos van a incomodar, que nos diga cosas que nos van a afectar y que van a impactar nuestra vida, ¿para qué Dios nos va a hablar? Escuche bien eso, que es muy importante. Yo cuando hablo con personas que tienen la vida completamente desordenada, en estas personas se nota con claridad que han dejado de ir a Dios. Han dejado de ir a Dios. A veces, hermanos, el gran problema está en no estar dispuestos a que Dios nos cambie los planes. No estar dispuestos a que Dios efectivamente haga su voluntad. Porque cuando usted reza el Padre Nuestro y dice, hágase en mí, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase en mí tu voluntad, hermano, pregúntese si realmente usted quiere eso. Porque a lo mejor Dios le está hablando de cosas que le incomoda. El Espíritu Santo no se va a dirigir a usted para darle una palmadita en el hombro. El Espíritu Santo no se va a dirigir a usted para decirle qué bien lo estás haciendo, hijo. Qué bien lo estás haciendo, hija. El Espíritu Santo se va a dirigir a usted para sacarlo de su zona de confort. El Espíritu Santo se va a dirigir a usted para moverlo, para obligarlo a ir a la otra orilla, para obligarlo a enfrentar tempestades, para sacarlo de su comodidad. El Espíritu de Dios se le va a revelar a usted para incomodarlo, para sacarlo de su comodidad. Entonces, hermano mío, escuche bien. ¿Cuántas almas están estancadas en la vida espiritual? ¿Cuántas almas están frías, sin ardor, estériles, sin dar fruto? ¿Por qué? Porque no le han respondido a Dios. Por falta de respuesta, esas almas se sienten frustradas porque el plan de Dios se ha frustrado sobre ellos. Hablaba yo la vez pasada con un sacerdote que considero un gran hombre espiritual. Y con este sacerdote le decía, padre, a mí me llama mucho la atención este tiempo, porque en este tiempo veo poca madurez espiritual en los hermanos. Y él me dijo lo mismo, yo también en las vocaciones que tienen ellos en su orden, veo poca madurez espiritual. Porque encontramos gente que quiere hacer muchas cosas en la iglesia, pero tienen poca capacidad de escucha. Esta semana me escribía un hermano que tiene una buena intención, quiere hacer bien las cosas, quiere ser misionero, quiere evangelizar a esa persona. Y en medio de la conversación le pedí que meditara un texto. Y el hermano lo que me dijo es, sí, ya lo sé, este texto dice tal o cual cosa. No te estoy pidiendo que me digas qué dice ese texto. Te estoy pidiendo que lo medites. Y esta es la dificultad que tenemos. Estamos siempre queriendo hacer y nunca queriendo ser. Porque es más, llena el alma más la actividad apostólica que hagamos que la actividad contemplativa que tengamos. A algunas personas les llena más eso. Entonces, por eso es que hay almas estancadas, tullidas. Hay gente en la iglesia estropeada, personas tibias, frías espiritualmente, personas infecundas, estériles. ¿Por qué? Porque no le han respondido a Dios. Y a lo mejor Dios quiere que des una respuesta como padre y no lo haces. Y a lo mejor Dios quiere que des una respuesta como madre y no lo haces. Y a lo mejor Dios quiere que des una respuesta como hijo y no lo haces. Pero tú quieres predicar. Pero tú quieres salir y anunciar el evangelio, que no está mal. Pero entiende que en la vida espiritual se avanza en la medida que le decimos sí a Dios. Por eso, hermanos míos, escucha bien. En el acompañamiento espiritual me toca ver muchas almas así
como dice el Evangelio, viene la tempestad y embistieron contra aquella persona y se vino abajo. Allí en donde tú ves una persona que tiene la vida desordenada, allí en donde tú ves una persona que tiene la vida angustia por una cosa, por otra cosa, por otra cosa, allí en donde tú ves una persona que su vida se le ha venido abajo, ahí tú estás viendo una persona que de pronto no le ha respondido a Dios. No le ha respondido a Dios. Y usted puede pasarse muchos años sin contestarle a Dios. Acuérdese, repito, en una vocación hay dos cosas implícitas: el llamado y la respuesta. El que llama espera algo del otro. ¿Y qué es lo que espera? Que el otro responda. Dios no va a hablar de otros temas con usted si primero no responde en aquello que Dios le ha pedido. Si primero no responde en aquello que el Señor le ha mostrado. Hay en la iglesia grandes soñadores, aquellos que desean hacer mucho, pero su respuesta a Dios es muy pobre. Yo conocí un misionero que de pronto el hermano iba por aquí, iba por allá, cantaba, alababa, hacía de todo. Era un hermano muy animador, el hermanito. Pero cuando hablabas con él sobre el tema de la oración, no tenía nada de oración su vida. Una respuesta pobre. Y a Dios, cuando usted decide no orar, cuando usted decide no leer la Biblia, su respuesta no está siendo positiva. Su respuesta no es positiva. Y entonces no es raro en la iglesia de que muchos no avancen. No es raro en la iglesia de que muchos no crezcan en la vida espiritual. Porque por mucho apostolado que se haga, el alma solo crece en la oración profunda. Por mucho apostolado que se haga, el alma solo crece en la oración profunda. Y escúcheme bien, Dios trabaja más en aquella persona que tiene disposición interior. En aquella persona que tiene disposición interior. Debe haber entonces, por lo tanto, disposición interior para que Dios trabaje en las imperfecciones de nuestra alma. Amén. Pues bien, en la Anunciación, en el versículo 30, encontramos que el ángel le dice algo a María. Estamos llegando a una parte culmen de nuestra reflexión. El ángel le dijo a María: no temas, María. No temas, María. Siempre ante el llamado de Dios aparecen estas expresiones de temor. Por ejemplo, cuando Dios llama a Josué, cuando Dios llama a otros profetas, siempre aparece el contexto del temor ante el llamado. Lo primero que Dios trabaja en el alma, cuando el alma es orante, eso permite que Dios trabaje en el alma. Lo primero que Dios trabaja en el alma es el miedo. Apúntelo grandote. Lo primero que Dios trabaja en un alma es el miedo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 38, Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice la Escritura: mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Ese versículo es muy importante. Hebreos 10, 38. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Este texto es importante porque es el punto de partida para lo que luego el Espíritu Santo va a inspirar al autor sagrado. Todo el capítulo 11 se nos van a hablar de personajes que por la fe conquistaron grandes cosas e hicieron proezas para la mayor gloria de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice mi justo,
vivirá por la fe. El término justo del Antiguo Testamento señala que justo es aquella persona que vive para agradar a Dios, que practica la justicia divina, que en su forma de pensar y actuar busca agradar a Dios. Eso significa justo. Una persona que tiene el propósito de agradar a Dios. Dice, mi justo, la persona que me quiere agradar, vamos a entender así el texto, debe vivir por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere trabajar en los miedos de tu alma. Dios quiere trabajar en los miedos de tu corazón. Porque son esos miedos los que impiden que en ti se realice el plan y el propósito de Dios. Y esos miedos son muchas veces obstáculo e impedimento para responder a este llamado. Escuche bien. El plan de Dios, el propósito de Dios no se puede realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Repito, el plan de Dios, el propósito de Dios no se puede realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. ¿Por qué? Porque el miedo nos hace ser personas hostiles, nos hace ser personas distantes de los demás. El miedo nos deja encerrados en nosotros mismos al punto de que nos hace ser egoístas. El miedo nos deja atrapados en el dolor, resentidos y por ese resentimiento infecundos. El miedo endurece nuestro corazón y nos deja inaptos para amar. El miedo es terrible. Por eso, la maduración espiritual tiene que ver con la sanación interior de nuestros miedos. La maduración espiritual, repito, tiene que ver con la sanación interior de nuestros miedos. Jesucristo, nuestro Salvador, corrige constantemente esta situación, esta condición en el corazón de sus discípulos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, en el versículo 40, el miedo les llevó a los discípulos y específicamente a Pedro a pensar que Jesús de pronto no le importaba su vida. Pedro a decir, Señor, ¿no te importa que perezcamos? En Mateo capítulo 14, en el versículo 30, dice y se nos muestra en la escritura que el miedo da lugar a la duda. Y la duda hace, junto con el miedo, que la persona se hunda, que la persona se estanque. Mateo 25, del 24 al 26. Otro texto más, Mateo 25, del 24 al 26. Ahí también se nos dice lo siguiente, que en la parábola de los talentos, ahí se nos muestra que el miedo hace que escondamos nuestro talento. El miedo hace que tengamos miedo de Dios y que escondamos nuestro talento y por eso nos volvemos estériles, infecundos, infértiles. Vamos a otro texto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Se nos dice, en donde hay amor no hay temor, porque el amor cuando llega a plenitud expulsa todo temor. Primera de Juan 4, 18. Es decir, si hay amor en el corazón, la experiencia amatoria de Dios en nuestra alma expulsa el miedo. Entonces, mientras haya miedo en nuestra alma, es porque esa experiencia de amor de Dios aún no ha llegado a plenitud. Y ahí en donde hay miedo, en la relación con Dios, la relación con Dios no se vuelve una relación filial, sino una relación servil, una relación de servidumbre, de hacer y hacer y hacer y hacer, y no de estar con el Padre. Amén. Entonces, esto es importante
ante el desconcierto de la Virgen por el saludo del ángel, le dice a Nuestra Señora: no temas, María. Ante el desconcierto de la Virgen por el saludo del ángel, le dice a María: no temas. 3 miedos trabaja Dios en nosotros, 3 tipos de miedo. Hay muchos más tipos, pero específicamente quiero centrarme ya en esta parte final de la reflexión en 3 tipos de miedo sobre los que Dios trabaja en el alma. El primer tipo de miedo, miedo al llamado de Dios. Es lo primero que Dios va a trabajar. La madurez espiritual, repito, consiste en responderle a Dios. A veces, como ya hemos enseñado al comienzo de esta reflexión, esa respuesta se posterga, se atrasa, se retrasa, porque el alma aún no ha madurado. Por eso, esa falta de respuesta a Dios se debe al miedo. El miedo a que Dios nos llame. El miedo a que Dios nos llame. Por eso, el apóstol San Pedro, después de que Cristo resucita, el Señor le preguntó: ¿me amas? Entonces, es porque el Señor esperaba una respuesta de él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice. Apacienta mi rebaño. Entonces, la madurez espiritual, uno va madurando conforme le va respondiendo a Dios en su llamado. Por eso, este es el primer tipo de miedo que Dios sana cuando el hombre ora. Miedo al llamado, a que Dios se nos presente, a que Dios nos muestre su voluntad. Este es el primer tipo de miedo que Dios debe sanar en el alma. Segundo tipo de miedo. Miedo a que Dios nos cambie los planes. Miedo a que Dios nos cambie los planes. La Virgen Santísima estaba desposada con José. Ella ya tenía un plan de vida armado. Ella ya tenía un proyecto de vida con un hombre llamado José. Y de pronto aparece Dios para cambiar ese plan. Aparece Dios para cambiar ese proyecto. Aparece Dios de pronto para mostrarle a María sus planes. Como dice la Escritura, nuestros proyectos distan de los de Dios, así como el cielo está distante de la tierra. Entonces, este es el segundo tipo de miedo que Dios trabaja en nosotros. A lo mejor usted quiere algo y Dios quiere cambiar ese plan. A lo mejor usted espera algo y Dios quiere cambiar eso que usted espera. A veces tenemos miedo a que Dios nos cambie nuestros planes porque hay un signo de desconfianza en nosotros. Por eso necesitamos ir sanando en la oración nuestros miedos. Tercer tipo de miedo. El último tipo de miedo con el que Dios trabaja en nuestro interior. Miedo a lo que ha de venir. Miedo al futuro. Nosotros de manera natural tenemos miedo al sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida de todo ser humano, cristiano o no cristiano. Pero en la vida cristiana, el proyecto de Dios a veces se abre paso en nuestra vida, a veces causando dolor. El proyecto de Dios entra a nuestra vida a veces, como repito lo que dije atrás, para incomodarnos. A veces el proyecto de Dios permite el dolor por un breve tiempo, porque ese dolor es un dolor purificador y en la dificultad Dios nos muestra su poder. El Señor le dijo a la Virgen, a través del profeta Simeón, le dijo que una espada atravesará su corazón. Es decir, nosotros no solamente tenemos miedo a que Dios nos llame, no solamente tenemos miedo a que Dios nos cambie los planes, a veces también tenemos miedo a lo que va a venir por hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que yo me encuentro en la iglesia que dice: desde que he decidido servir en la iglesia, desde que he decidido seguir a Cristo, me va mal en la vida. Hay gente que tiene esa expresión. Hay gente que tiene expresión y esa expresión lo único que confirmar esto que estamos diciendo, miedo a lo que ha de venir. A mí me sucede todo tipo de cosas, he atravesado por todo tipo de problemas, pero no ando concentrándome en lo que me ha venido, sino en Dios, que es mi esperanza.
Entonces, hermano, para ir resumiendo, antes de contarle mi propio testimonio, para ir resumiendo, el alma a veces no avanza por falta de respuesta positiva a aquello que Dios nos pide. Cuando el alma no responde positivamente a ese llamado de Dios, a eso que específicamente Dios nos pide, el alma no solamente se estanca, sino que Dios deja de hablar. Y Dios deja de hablar porque sigue esperando nuestra respuesta. ¿Para qué hablarnos de otras cosas si no hemos contestado a las primeras? En la vida espiritual se hace progreso solamente en la medida que respondemos positivamente a Dios en el amor. Podemos nosotros de pronto no estar dispuestos porque nuestra alma no ha madurado en la oración. Y al hablar de madurar en la oración significa que es el Espíritu Santo quien la va madurando, no por nuestra propia acción, sino es la presencia del Espíritu en el alma orante que la va llevando a madurez y la va sanando de esas tendencias naturales de la carne. Las tendencias naturales, en este caso que hemos señalado, la desobediencia y la rebelión, entre otras. Va sanando la lujuria, va sanando el egoísmo, va sanando la vanidad, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que están estancadas en su vida y tienen esta misma experiencia que nos habla Jesucristo, de aquellos que edificaron su casa lejos de la voluntad de Dios. Vienen las tempestades y la persona se viene abajo, como resultado de que en esta persona no se está ejerciendo la voluntad de Dios. Podemos nosotros ser grandes soñadores, pero de pronto debemos entender que sin respuesta a lo que Dios nos pide, así sea pequeño o sea grande, no vamos a hacer progresos. Dios trabaja cuando hay disposición en el alma. Y para que haya disposición en el alma, Dios necesita sanar en nosotros nuestros miedos. Primer tipo de miedo, miedo a su llamado, a que Dios nos hable. Acuérdense usted, en el libro de Deuteronomio, cuando bajó Moisés de la montaña, él dijo, qué terror que escuchar la voz de Dios. De ahora en adelante que te hable a ti, tú nos vas a transmitir lo que Dios quiere decir, pero no queremos escuchar su voz. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo. Y si usted quiere que Dios le hable, pregúntese si está dispuesto, segundo tipo de miedo, a dejar que Dios le cambie sus planes. Segundo tipo de miedo. Solamente miedo a que Dios nos hable, a que Dios se nos revele, a que Dios nos muestre qué quiere de nosotros. Miedo a que Dios nos cambie nuestros planes. Miedo a que Dios nos diga, no quiero esto que tú quieres, yo quiero esto. Miedo a que Dios nos diga, no quiero que esto salga así, sino quiero que salga de esta forma. Miedo a que Dios quiera para nosotros a lo mejor un camino que nosotros no queremos recorrer. Y lo tercero, miedo a lo que vaya a venir. Yo, por aceptar la voluntad de Dios, de pronto voy a atravesar humillaciones, voy a atravesar algunas situaciones difíciles. Mi amor va a tener que ser probado para que se vea la pureza y la sinceridad de mi amor, para separar lo que yo quiero de lo que Dios realmente quiere y purificar las intenciones del corazón. Entonces, estos son los tres miedos que son impedimentos interiores para la respuesta que le tenemos que dar a Dios. A veces nuestra respuesta se aplaza, se retrasa, u otras veces nuestra respuesta, como Jonás, puede ser contraria a aquello que Dios nos pide. Por eso, hermano mío, a Dios hay que responderle en libertad. Hay personas, como esta hermana que te comentaba su testimonio, que en ese momento a lo mejor su alma no había madurado. Pero yo vi después de ese acompañamiento, después de esa confrontación, que el alma de esta hermana comenzó a madurar. Probablemente porque la hermana se dio cuenta de que no podía en ese momento y reconoció con sencillez su pobreza. Entonces, hay una canción, quiero decir que sí como tú, María, algún día. Es decir, a veces uno no está preparado. Yo cuando leo a Francisco de Asís que le pedía dolores y que le pedía sufrimientos a Dios, yo digo, mi alma no está preparada para eso. Y si Dios me lo pide, yo no estoy preparado para decirle sí. Uno tiene que responderle a Dios
en libertad. Y no hay libertad donde hay miedo. No hay libertad donde hay miedo. Entonces, a Dios se le responde libertad, aunque no tengamos claro qué es lo que nos va a pasar en el futuro, sino que simplemente abandonados en la confianza de su poder, nosotros respondemos. Solo así se le puede responder al Señor como la Virgen: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Yo, hermano, contándole mi testimonio para finalizar esta pobre reflexión, yo tengo 24 años aproximadamente en la vida de fe, 24 años tratando de seguir a Jesucristo con mis limitaciones y con mis impedimentos internos, entre luces y sombras. Y de pronto sucedió que un día yo ya servía a Dios, yo estaba en un movimiento en la Renovación Carismática Católica, yo era predicador en ese movimiento de la renovación, yo era misionero a nivel nacional en ese movimiento. En ese entonces, en ese movimiento, era formador de predicadores, estaba encargado de formar misioneros en distintas partes de Lima Sur. Es decir, tenía ya yo bastante trabajo en mi vida espiritual, y de pronto un día estaba en una jornada y estaba el Padrecito con el Santísimo, y estoy contemplando al Santísimo, y en ese momento viene como una palabra que me atraviesa el corazón, como un dolor, como una espada que lo atravesaba. Y fue la segunda vez que escuché la voz audible de Dios. La he escuchado 2 veces nada más, en la primera en mi conversión, y en ese momento sentí como un trueno que me reventaba los tímpanos, que me decía: ¿quieres sufrir por mí, por el Evangelio? Y yo me puse a chillar. Me la pasé toda la bendita jornada llorando. Toda la bendita jornada llorando. Llegué a mi casa a llorar. Tuve miedo, tuve pánico, me aterré. Yo que quería: Señor, háblame, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Y me di cuenta en ese momento que se lo decía de la boca para afuera. Me di cuenta en ese momento que lo decía realmente sin interiorizarlo. Yo decía: Señor, y me gustaría ir a predicar aquí, me gustaría ir a predicar allá, y me gustaría orar aquí, que lo oro y que los enfermos se sanen, Señor, y que la gente se convierta. Era muy soñador. Pero en ese momento esa palabra me golpeó. Hermanos, eso fue un día, y de luego pasó 4 años que yo no le respondí a Dios. Yo lloré y lo dejé ahí. No lo toqué. No toqué el tema. No le hablé en 4 años. No le hablé ese tema a Dios. No se lo toqué. Y un día estaba en un evento de formación para líderes en mi comunidad. El predicador estaba terminando su charla. Se estaba despidiendo, y en la puerta volteó y dijo: hay un hermano. El Señor me pone en el corazón: hay un hermano aquí que hace 4 años que el Señor le ha preguntado algo y no le ha contestado. Hermano, respóndale. Y me quedé frío. ¿Y usted cómo cree que me sentí? ¿Usted cree que pude descansar esa semana? Me quedé impactado y dije: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, que deseas inmediatamente a pensar en el futuro, a pensar en el sufrimiento. Cuando Jesucristo dijo delante de sus apóstoles: yo tendré que ser martirizado, ser crucificado y ser matado, y resucitaré el 3er día. Y de pronto Pedro le dijo: Señor, apártate de ti, que eso a ti no te va a suceder. Inmediatamente el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos son los de hombre, no los de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos miedo al sufrimiento. Yo lo tengo. Yo soy una persona que tengo miedos como usted, porque el miedo es una reacción natural. Es normal sentir miedo. Lo que no debemos hacer es consentirlo. 2 cosas distintas. Entonces, me volvió a decir por segunda vez el Señor eso, y yo no le pude responder. No le pude responder. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Me introdujo en un tiempo fuerte de oración. Comenzó a llamarme a orar en la madrugada. Me levantaba a 2, 3 de la mañana, dormía 3 o 4 horas, más no dormía, y hacía mucha oración. Entraba a trabajar a las 8:30 de la mañana, entonces oraba a veces de 4 hasta las 6, o a veces oraba un poquito antes, de 3 a 6. En ese proceso, en la última etapa,
de ese llamado. Ya estábamos hablando de que estaban pasando 5 años. En esa última etapa de ese proceso, comencé incluso a dejar de almorzar para irme al Santísimo. Ya no solamente oraba en la madrugada, sino que por un año dejé de almorzar, solamente cenaba, desayunaba algo poquito. Y me dediqué simplemente a irme al Santísimo a orar. Y yo le dije al Señor, tú vas a ser mi alimento. Yo comulgaba todos los días. En ese momento la comunión era diaria y yo le decía, tú vas a ser mi alimento. No tuve problemas de malestar, no me enfermé, no me dio gastritis, nada. Porque el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es verdadera comida, verdadera bebida. Nutrientes, no solamente para la salud del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Entonces, después de ese tiempo, el Señor me comenzó a poner la idea de ser misionero a tiempo completo. Me misionero a tiempo completo, a dejarlo todo, a abandonarme en Él. Me llamó el Señor a evangelizar completamente, a solamente orar y dedicarme a evangelizar. Fue una decisión difícil, renunciar a mi trabajo, renunciar a los proyectos que tenía, renunciar a algunas cosas que tenía, pero la oración me fue sanando. En la oración el Señor fue preparando mi alma para la respuesta y le dije que sí. Cuando yo comencé a predicar, de un lado y a otro lado, me llamaron a ser predicador en Radio María, comencé a dedicarme solo a orar y a predicar, y de pronto una persona me pidió, una de las personas que me acompañaba a los servicios, ¿por qué no formas una comunidad? Y yo le dije a la persona, es que es una cruz grande, la gran responsabilidad de ser el fundador de una comunidad y ser responsable de la vida espiritual de esta persona. A mí Cristo me va a juzgar el día de mañana por la vida espiritual de esa persona. Y acepté. Se formó la primera comunidad, se fueron formando las demás comunidades y llegó un momento y un proceso difícil en mi vida en donde atravesé por 4 años tribulaciones dolorosísimas. Sequedad del alma, Dios ya no hablaba, no tenía visiones, no tenía sensaciones, no venía en experiencia mística, una aridez total, pero oraba un montón. El Señor me dejó la gracia de orar y orar bastante. Me dejó esa gracia. Y de pronto, en un momento muy doloroso, tan doloroso en donde hasta deseaba la muerte para dejar de sufrir, en un momento doloroso, yo veo que baja del cielo un mantel rojo sobre un altar y veo que baja del cielo una copa. Acuérdate, Jesús en Getsemaní baja una copa y veo al Espíritu Santo llenando esa copa. Entonces, la copa en el pensamiento judío significa la suerte que te toca vivir. Por eso es que Cristo dice que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en ese momento entendí que después de 7 años el Señor me seguía repitiendo el llamado. ¿Quieres sufrir por mí y por el Evangelio? Y es en ese momento que yo le dije que sí. Y entendí que Él no iba a dejar a llamarme. Que mi alma no iba a madurar si es que no le respondía. Que no podía hablar de otros temas con Dios si ese tema no respondía. Y pasaron 7 años de preparación para poder responderle. Y le respondí al Señor. Le dije que sí al Señor. Me aventé en sus manos sin miedo a que Él me llamara, porque ya lo había superado. Sin miedo a que Él me cambiara los planes, porque ya me había preparado para eso. Y sin miedo a lo que iba a venir, porque finalmente sabía que lo que me pasara iba a ser siempre para crecimiento y bienestar y salud de mi alma. Hermano, me abandoné en las manos del Señor y se comenzó a formar más comunidades. Y se formaron comunidades en el interior del país y se formó una comunidad en el extranjero y comenzó a crecer el apostolado y comenzamos a recibir testimonios de hermanos que a través de nuestro apostolado se iban convirtiendo, gente que a través del apostolado que hacíamos como movimiento, a través de cada comunidad, que iba abrazando la fe en Jesucristo. Y esto a mí me enseñó algo, ¿no? Que
cuán dispuestos realmente estamos a que Dios nos utilice como Él quiere. Cuán dispuestos estamos a dejarnos en las manos de Dios. Fueron 7 años en donde Dios trabajó 3 cosas en mí. Miedo al llamado, miedo a que Él me cambie los planes y miedo a lo que pueda venir. Y todo eso fue una reflexión de este pasaje de la Anunciación. La Virgen, Dios le cambia los planes. Irrumpe en su vida como una respuesta a la madurez. Y la Virgen, sin saber lo que va a venir, se abandona en las manos de este Dios que se ha revelado. Por eso, hermano, el proyecto de Dios se está abriendo paso en su vida a través de su sufrimiento. El proyecto de Dios está abriendo paso a través de su dolor, porque a veces causa dolor el proyecto de Dios. Y este dolor es para que el alma madure, porque Dios a veces hace y quiere que nos confrontemos con lo que más tememos, para que dejemos de temer. Ojo con eso. Quiere confrontarlos con lo que más tememos para que dejemos de tener miedo. Entonces, hermano, para ir cerrando esta reflexión que ya nos ha ganado el tiempo, escuche bien lo que decíamos en el comienzo de la Lumen Gentium. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. La fe desata el poder de Dios. Voy a invitarle, ahí en donde usted se encuentra, vamos a hacer oración, vamos a pedirle a nuestro buen Señor la gracia de que si aún de pronto reconocemos que no estamos preparados para responderle, si aún no estamos preparados para contestar de manera positiva aquello que Él nos está mostrando, vamos a pedirle al Señor que le ayude a nuestra alma a madurar. Fíjese usted en su vida, a lo mejor hay cosas a las que no le ha respondido a Dios. Cosas que Dios le ha pedido que le entregue y no se las ha entregado. Hay cosas en las que Dios les ha pedido, cambia esto, y no has cambiado. No podemos pensar en una vocación si primero no podemos responder a ese amor. Como dice la canción, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, hoy quiero entregarme a Él como tú, María. Cierre sus ojos un momento. Pensemos en
en estos tres tipos de miedo. Miedo a que Dios nos llame. Miedo a que Dios nos cambie los planes. Y miedo a lo que ha de venir por hacer su voluntad. La Virgen de Nazaret no tuvo miedo, sino que se abandonó en un Dios poderoso, en un Dios que no falla, en un Dios que no desampara, en un Dios que nos ayuda. Entréguele sus miedos al Señor, porque son nuestros miedos un impedimento, un obstáculo a esa respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Y es ahí que tenemos que pedir la intercesión de la Virgen Santísima para que esta alma nuestra madure en la oración y en la experiencia de amor de Dios. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Queremos decir, Señor, como la Santísima Virgen, que sí. Y quizás ahora, Señor, no nos sentimos preparados. Tú nos pides que renunciemos cosas a las que aún no estamos dispuestos a renunciar. Nos pides, Señor, que dejemos algo que nos impide ir más allá, hacia donde tú nos pides. Amado Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Cristo bendito, a no tener miedo a la respuesta que tú nos estás pidiendo que tenemos. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, quiero decir que sí. María, sánanos, Señor. Sana nuestros miedos, Señor. Porque el miedo hace que nos encerremos en el dolor, que vivamos en el pasado con resentimientos. El miedo endurece el corazón al punto que nos volvemos egoístas. Nos volvemos infecundos. El miedo hace que la vida se estanque, que la vida se paralice, que la gracia lluvia. Sánanos de nuestros miedos, Señor. Alabado seas, oh bendito Señor. Tú tienes el poder para curarnos. Tú tienes, Señor, el poder para sanarnos. Sánanos, Señor. La fuente de donde brotan nuestros miedos, la fuente de donde brotan nuestras dudas, de donde brotan nuestras incertidumbres. Oh, amado Señor, sánanos, sánanos, Señor. Que podamos, como la Virgen de Nazaret, Señor, tener el alma dispuesta para responderte a ti. Y que esa sea nuestra primera preocupación, responder cada
manifiestas, oh Señor, que hay en mí docilidad, que hay en nosotros docilidad para sentir y querer según tu voluntad. Alabado seas, oh bendito Señor, bendito. Nos está llamando a crecer. Dios no nos quiere estancados. Dios quiere que progresemos, que crucemos a la otra orilla, aunque tengamos miedos a la tempestad que va a venir, aunque tengamos miedo a lo que nos pueda suceder, el Señor está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh bendito Señor! Te pedimos, Señor Jesús, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, los que están recibiendo esta oración, los que están viviendo este momento. Te pedimos, Señor, para que tú los sanes de los miedos, para que tú, oh Dios bendito, cures en sus corazones esa fuente de dolor interior que hace el alma torpe y estéril, egoísta y caprichosa. Que toda experiencia psicológica de dolor sea curada por tu amor, Señor. Que tu amor reemplace esas experiencias dolorosas para que podamos confiar en ti. Amado Jesús, pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, para aquellos, Señor, que quieren crecer en la vida espiritual, hoy encuentren una palabra de aliento en lo que tú nos has dicho. Hoy día sientan que tú les invitas a no temer, porque así como la Virgen, hemos hallado gracia ante tu mirada. Gracias, Jesús, por este día, por esta hora, por este momento, por la oportunidad que tú nos das de recibir esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque llega esta palabra en un tiempo preciso, en el tiempo de la madurez, en donde Dios quiere que tú y yo crezcamos. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Concédeles, Señor, la gracia de poder experimentar tu amor y que sea la fuerza de tu amor la que les convenza que contigo no hay nada que temer. Sana su historia de dolor y de sufrimiento para que el miedo no sea el consejero de su alma, para que el miedo no los convenza, no los haga retroceder, ni los deje paralizados. Dios de bondad, concédele a mis hermanos, tus suplicantes, la gracia de crecer y de madurar en el Espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de su angustia. Voltea hacia usted su mirada y les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber participado en este tercer día de este curso sobre la fe de María. Hemos hablado de las disposiciones interiores
para la respuesta a Dios necesaria en la madurez del alma. Y hoy día hemos hablado de los impedimentos interiores. Hemos hablado de esos obstáculos para esta respuesta a Dios que a veces aplazamos y que a veces podemos hacer lo contrario. La próxima semana vamos a hablar de ese abandono en las manos de Dios, ese abandono en las manos de un Dios omnipotente. Esto es lo que vamos a enseñar la próxima semana. Quisiera invitar también a aquellas personas que desean. Mañana voy a estar tocando un tema muy importante en Radio María 580 AM, o lo puedes escuchar también por internet. Pones Radio María en vivo y ahí te va a salir una cuenta, entras a esa cuenta y ahí puedes escuchar el programa Jesús está vivo, que es de 11 de la mañana al mediodía. 11 de la mañana al mediodía, 11 de la mañana hora Perú. Hay personas que de pronto me han escrito de Juárez, México, y ahí están con una hora menos. Entonces hay personas que de Paraguay que están con otra diferencia de horarios. Entonces en Alemania también tiene otro horario. 11 AM hora Perú, de 11 a mediodía. Ahí vamos a dar un tema que se llama conservando la fe. ¿Cómo conservar la fe en medio de las crisis? ¿Cómo conservar la fe en medio de las tribulaciones? Mañana vamos a estar dando ese tema en Radio María a las 11 de la mañana en el programa Jesús está vivo. E invitarles también a través de esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, el día 28, jueves, viernes 29 y sábado 30, voy a estar a través de esta página dando un curso de preparación para Pentecostés, un curso relámpago de 3 días que se llama Llenos del Espíritu Santo. Y este curso es muy importante porque te vas a dar cuenta cómo los miedos, cómo aquellas cosas que no entendemos, nuestras dudas y nuestros conflictos internos, son el momento importante para oír hablar sobre el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo a través de nuestra debilidad. Esos 3 días vamos a dar entonces este curso llenos del Espíritu. Es el 28, 29 y 30. Este jueves, este viernes y este sábado. Amén. Hermanos míos, siempre invitándoles a que me ayuden a compartir mis redes sociales, esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, o mi canal en YouTube, que es Israel de Cristo. Pronto voy a estar subiendo algunas charlas para matrimonios, que gente que me lo ha estado pidiendo también. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches, paz y bien. Nos vemos mañana en Radio María a las 11 de la mañana y luego el jueves con el curso Llenos del Espíritu Santo. Jesucristo les bendiga, paz y bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.